Hola jóvenes, siguiendo con nuestro curso y con esta última unidad, vamos a hablar de lo que es los tipos de fundición. Ya hablamos un poquito de la historia de la fundición. Vamos a enfocarnos en los tipos de fundiciones, algunas que incluso hacemos en nuestro laboratorio y otras que pueden quedar como parte eh, de alguien que quiera hacer algún trabajo en particular con respecto a él, ¿no? Voy a compartir también unos videos de algunos tipos de fundiciones que vamos a ver a continuación. Comencemos con lo que es la fundición a la cera perdida. Es el proceso de fundición, dice, a la cera perdida. Tiene sus orígenes en culturas milenarias que ya se conocían sus ventajas y rendimiento debido al poco desperdicio del metal cuando se usa cera perdida. Este método ya era utilizado por los sumerios del valle de Tigris, del Tigris y el río Éufrates alrededor del año 3000 a.C. Posteriormente se extendió al Medio Oriente y llegó a la China alrededor de los años 1500 antes de Cristo. Miren, jóvenes, podemos ver 1500 años de diferencia. Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, Egipto, Grecia, Roma y otros por ahí, se beneficiaron de sus excelencias y eficacia. El punto de partida en este tipo de procesos, jóvenes, es que la pieza original se realiza en cera. A partir de dicho modelo se elabora un molde en cerámica en el cual quedan impresos, perdón, con toda exactitud los rasgos de la pieza. Este tipo de fundición es perfecto para, si queremos, tener muy buenos detalles en, en dicho trabajo final, jóvenes. Los pasos a seguir para este proceso son los siguientes. Primero, un molde con la forma de la pieza a ejecutar. Se rellena con la cera líquida. Al endurecerse la cera se obtiene una reproducción de este material del modelo primitivo o del modelo original. Después, jóvenes, al modelo en cera se le agregan una red de canales de llenado, bebederos o respiraderos, etcétera, necesarios para lograr realizar el llenado del metal fundido posteriormente. Estas partes también se realizan en cera. Se adhieren varios modelos de cera en un árbol, una especie de ramificación que vamos a ver a detalle en algunos de los videos a continuación, jóvenes, que voy a compartir. Estos jóvenes para facilitar la fundición de varias piezas a la vez, no solamente una, sino que podemos tener varias piezas a la vez. Se procede, dice, a la inmersión de todo el conjunto en un baño cerámico que posteriormente formará el molde final. Miren, tenemos un baño de cerámica, el cual se va a solidificar alrededor de ese molde y alrededor de de esta cera, que es como que tuviéramos de esa cera de candela, por así decirlo, que posteriormente formará el molde final, dice. Esta operación debe repetirse hasta que el conjunto esté totalmente cubierto y el espesor del material cerámico sea suficientemente para soportar la presión generada por el metal fundido. Miren qué interesante. Debemos repetir ese baño hasta que quede totalmente cubierto, jóvenes, nuestra cera. Y debe ser lo suficientemente grueso como para soportar la presión que va a tener cuando el material fundido se vierta en el mismo. Posteriormente se quema la cera al introducir el molde refractario en un horno, perdón, a una temperatura superior a la temperatura de fusión de la cera, asegurándose de eliminarlo por completo hasta el menor vestigio de esta. Cuando la cera está totalmente eliminada, se procede a hacer en el molde del metal fundido. Este entra por los bebederos y se esparce por los canales de la colada de tal forma que cubre la cavidad del molde donde se encontraba la cera perdida. Mire, ¿qué pasó? La cera desapareció, ya se derritió, por así decirlo, cuando lo metimos a un horno a alta temperatura. Solo nos quedó el molde recubierto de lo que es el refractario que utilizamos. Bueno, refractario, en ese caso hablamos de lo que era la cerámica, un refractario, ¿no? Y ahora sí vamos a proceder, jóvenes, a vertir lo que es el metal una vez que ya no hay cera en ese punto. Por eso se llama cera perdida, por la cera de alguna manera se eliminó, se perdió. ¿Cuándo? Cuando fue sometida a una temperatura alta en un horno, ¿no? Solo queda el material refractario, en este caso de la cerámica, y luego, debido a que debieron quedar esos detalles muy bien definidos en la cerámica, eh, debido a la cera, automáticamente una vez que se vierte el metal y luego se enfría para formar el modelo, ya el producto final, ese también se va a destruir, quedando al descubierto la pieza y todo el enramado, las artesanías, el árbol ese que se hizo, jóvenes, para posteriormente hacer eh, los arreglos finales. Finalmente dice procede a cincelar y reparar la superficie para eliminar las imperfecciones de la pieza final.
Pues vamos a ver unos esquemas respecto a eso. Miren, tenemos la inyección del molde en cera o plástico. Tenemos el modelo de cera, la inyección del modelo. Aquí está el ensamble de los modelos. Mírense, todo esto está en cera. Luego se hace lo que es el revestimiento de cerámica. Miren, hasta que endurezca. ¿Se han fijado? Así como que cuando nosotros tenemos cemento, ¿verdad? Tenemos que estamos metiendo en cemento y estamos esperando que después endurezca. Seguidamente se le da calor. ¿Para qué? Para que la cera se derrita y luego solamente queden los modelos internos en la cerámica, esperando que la cerámica no sufra ningún daño durante esas temperaturas que va a soportar, que lógicamente no son tan altas, consideradas con la temperatura en la que ya la cera se derrite, ¿no? Una vez que tenemos eso, jóvenes, ya la cera se fundió, procedemos a lo que es invertir el material fundido. Obviamente va a salir por los orificios y lo sacudimos, obviamente, ¿verdad? Se supone en teoría que ya quedó el metal fundido y la fundición después de cierto tiempo se solidificó y tenemos una pieza ya lista para ser procesada. Tenemos que después darle obviamente los detalles para poder tener un acabado muy muy bueno, para tener un material, ya una pieza definida, la cual tenemos que obviamente modelar o refinar, mejor dicho, en este caso de la mejor manera que nosotros podamos. También tenemos el proceso con poliestireno expandido, muy interesante también este proceso. El poliestireno, jóvenes, nosotros todos lo conocemos, es un material plástico espumado derivado del poliestireno utilizado en el sector de los empaques, puesto que este material no se pudre. En los supermercados, dice, lo encontramos fácilmente en forma de bandeja en las secciones de heladería, pescadería, carnicería, frutas y verduras. A veces lo vemos también cuando se compra un aparato nuevo y que vienen en las esquinas protegiendo, ¿verdad? Directamente a la compra que hemos hecho. Ahora, nosotros, entre más entero, mejor puede ser el proceso, ¿no? Porque nos podemos darle mejores formas a lo que es este poliestireno. El proceso de fundición con poliestireno, jóvenes, expandido, como dice su nombre, utiliza un molde en arena que recubre el patrón de poliestireno. Luego de estar recubierto, el modelo se procede a vaciar el metal dentro del molde de arena y de esta forma el poliestireno se vaporiza. Miren, aquí no es como el de cera perdida. El de cera perdida nosotros calentamos para que la cera desaparezca. Aquí de una vez nosotros vertimos la fundición, aunque la cera esté ahí, pero, perdón, aunque el poliestireno esté ahí, pero el poliestireno obviamente se va a derretir, se va a desaparecer básicamente. Sabemos que con nada podemos tener que el poliestireno sea, por así decirlo, fundido, entre comillas. Es tan rápido que ni siquiera notamos que ha pasado a otro estado, ¿no? Casi básicamente ustedes venimos y tomamos, jóvenes, poliestireno. Eso no tiene ningún peso, mayor cantidad de peso. Realmente la cantidad de masa del poliestireno es bien mínima, por así decirlo. Pero eso nos permite, jóvenes, obviamente tener eh, una herramienta más para poder trabajar. Le dice que luego de estar recubierto el modelo se procede a vaciar el metal dentro del molde, lo habíamos dicho, y de esta forma el poliestireno se vaporiza en el molde de arena. Miren, es parecido a lo que nosotros hacemos, nada más que imaginémonos que en el molde de arena tenemos poliestireno que está ahí. Ok, no lo hemos sacado. Es como que hemos utilizado el modelo y lo hemos mantenido adentro. Como es un proceso con molde de arena, usa mazarotas y bebederos normales. Este modelo no necesita aglutinantes por el patrón usado. Ok, alucinantes son como la bentonita, en el caso incluso de la arena. No es tan necesario. Por lo que la arena puede ser reciclada, dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo importante aquí viene siendo el poliestireno, que también está hecho de material, etcétera. Recuerden algo importante, jóvenes. Que podríamos nosotros tallar poliestireno y si tuviéramos una máquina 3D sería mucho mejor. Los pasos a seguir en este proceso de fundición con poliestireno, jóvenes, serán: uno, el modelo de poliestireno se cubre con un compuesto refractario, igual que lo que se hacía con la cera perdida. 2, el modelo de espuma se coloca en la caja del molde y la arena se compacta alrededor de este. Miren, vamos a compactar lo que es la arena alrededor de este. Y 3, se vacía el metal fundido. La única diferencia es que aquí no me interesa sacar de antemano el poliestireno. Simplemente una vez que vierte el metal, este debe desaparecer. Y va a cubrir las zonas donde el poliestireno tenía una figura. Es una ventaja que tenemos también con eso. Ahora, al momento de ser compactado, el poliestireno puede ser que se deforme. Ok, por eso hay que tener mucho cuidado también con ese tipo
situaciones. Aunque nosotros sabemos, hemos visto que el poliestireno puede ser muy fuerte y muy resistente ante ciertas deformaciones, aunque se le agregue una cierta cantidad de masa o peso alrededor, ¿no? Una vez que esto sucede, jóvenes, pues se vacía lo que es el metal fundido en el patrón que forma la copa, el vaciado y el bebedero. Al entrar el metal por el molde de espuma, el poliestireno se vaporiza, desaparece y deja que el metal llene su lugar en lugar de la cavidad. Mira, aquí lo tenemos nosotros. El vertedero, la expresión del material refractario alrededor de lo que es la espuma, el modelo que tenemos. Obviamente después metemos la caja. Esto también debe ir cubierto de refractario, ¿ves, jóvenes? Es importante esa parte, miren. Una vez que tenemos ya, nada más que esto se hace por aspersión. ¿Por qué? Porque aquí realmente no queremos una capa gruesa. Simplemente queremos que recubra de alguna manera el material que hemos hecho en poliestireno. Tenemos obviamente el vertedero o bebedero, como que le queremos llamar. Y por aquí, jóvenes, compactamos lo que es arena alrededor de él, dejando siempre el vertedero para poder introducir. Ojo, el vertedero también tiene hecho de lo que es poliestireno. Podría darse, también no es tan necesario, ¿verdad? Pero una vez, jóvenes, que metemos el material caliente, ¿qué va a suceder? El poliestireno se va a derretir, como que va a desaparecer. Pues les digo, en cantidad de masa no es tanto, por eso básicamente, por eso se vaporiza, desaparece. Básicamente no, es como que tener aire ahí dentro, de alguna manera. Esa es una ventaja que tenemos con el poliestireno. Y seguidamente, gracias a la ayuda del material refractario, pues también está protegido con respecto a ciertas cosas de la arena y obtenemos lo que es el material. Obviamente después vamos a tener que deshacer la caja y empezar a darle los toques finales a la pieza que está ahí, ¿verdad? Incluso retirando posiblemente esa capita de material refractario que fue introducida. Después entramos, jóvenes, a la fundición en molde permanente. La desventaja de estos, jóvenes, radica en la parte económica. De algunos procesos, de algunos procesos, a eso me refiero, no de esta fundición, más bien esta es al contrario. Bueno, decíamos nosotros que la desventaja económica de cualquiera de los procesos con molde desechable es la necesidad de un nuevo molde para cada fundición. En el caso de los anteriores, tanto cera perdida como poliestireno, como incluso el que vamos a ver de moldes en arena verde, y lo que hacemos nosotros en lo que es en nuestro laboratorio, tenemos que estar haciendo constantemente un molde, ¿ok? Incluso, aunque tengamos el mismo modelo, tenemos que hacer varias veces la caja. Y eso nos perjudica en la parte de tiempo y en la parte económica, obviamente, ¿no? En el caso de la fundición con molde permanente, jóvenes, el molde se reutiliza muchas veces. Esa es una ventaja. En esta sección analizaremos la fundición en el molde permanente tratándola como un proceso básico del grupo de procesos que utilizan moldes reutilizables. La fundición en molde permanente usa un modelo metálico construido en dos secciones que están diseñadas para cerrar y abrir con precisión y facilidad. Los moldes se hacen comúnmente de acero o hierro fundido. La cavidad junto con el sistema de vaciado se forma por maquinado en las dos mitades del molde a fin de lograr una alta precisión dimensional y un buen acabado superficial. Miren, esto está hecho, jóvenes, directamente para trabajar con piezas que requieren muy alta precisión y que se van a fabricar en masa, en grandes cantidades y sobre todo que tienen acabados muy específicos, muy bien definidos. Los metales dice que se funden comúnmente en el molde permanente son el aluminio, que también lo hacemos en moldes no permanentes, el magnesio, aleaciones de cobre y hierro fundido, también incluimos el hierro. Sin embargo, el hierro dice fundido requiere una alta temperatura de vaciado, cerca de los 1200 a los 1500 grados Celsius, 1250. Ya nosotros ya tenemos conocimiento vasto de que la temperatura de fundición de lo que son los hierros son relativamente altas, comparada con el aluminio y comparadas con la del cobre, que incluso estamos hablando de los 1050 grados, 660 para aluminio, y por ahí varía lo del magnesio. En este caso, jóvenes, cuando hablamos de hierro fundido, esto acorta significativamente la vida del molde. Entre más altas las temperaturas, más daño estamos causando a nuestros moldes. Las temperaturas más altas de vaciado para acero hacen inapropiado el uso de moldes permanentes para este metal, a menos que sean en moldes de material refractario. Aunque nosotros sabemos que cuando hablamos de material refractario,
tenemos también ciertos problemas, jóvenes. Sobre todo desde el punto de vista que tenemos que básicamente destruir el modelo, el molde, perdón. En este proceso dice es posible usar corazones para formar las superficies interiores del producto de fundición. Los corazones pueden ser metálicos, pero su forma debe permitir la remoción de la fundición, o deben ser mecánicamente desmontables para permitir esta operación. Si la remoción del corazón metálico es difícil o imposible, se pueden usar corazones de arena. En este caso, el proceso de la fundición es frecuentemente llamado fundición en molde semipermanente. Aquí tenemos, jóvenes, un ejemplo de lo que es un molde permanente. Vamos a ver directamente la figura antes de ir por los pasos de fundición en el molde permanente. Vemos que tenemos un cilindro hidráulico para abrir y cerrar el modelo, el molde en este caso, secciones del molde, miren. Es necesario a veces a través de una boquilla introducir un rociado. Directamente tenemos un corazón, hablando propiamente del corazón, miren, dentro de ese sistema está la cavidad. Se aplica una fuerza, obviamente, para compactar. De ahí se vierte, miren, directamente lo que es el fundido. Se saca y se obtiene la pieza en dos partes. Obviamente, gracias a la separación del corazón. Tenemos lo que son, uno, el molde se precalienta y se recubre. Importante, ¿no? Precalentar y recubrir el molde. Aquí lo hemos recubierto, pero es necesario precalentarlo directamente. ¿Ok, jóvenes? Es importante. Se insertan los corazones en su caso y se cierra el molde, dice. El metal fundido se vacía en el molde. Y 4, el molde se abre y la parte terminada se muestra en la parte 5. ¿Qué es esto? Miren, esto es un proceso muy interesante. Realmente hablamos de moldes permanentes. Los moldes, como decíamos, se precalientan primero para prepararlos y se rocía la cavidad con uno o más recubrimientos, un tipo de refractario puede ser, jóvenes, directamente. El precalentamiento facilita el flujo de metal a través del sistema de vaciado y de la cavidad. Los recubrimientos ayudan a disipar el calor y a lubricar la superficie del molde para separar fácilmente la fundición. Tan pronto como solidifica el metal, el molde se abre y se remueve la fundición. A diferencia de los moldes desechables, los moldes permanentes no se retraen. ¿Ok? Así que deben abrirse antes de que ocurra la contracción por enfriamiento a fin de prevenir el desarrollo de grietas en la fundición. Eso es importante, jóvenes. Debido a que estos moldes no se retraen, obviamente la contracción al momento de que la pieza solidifica, debemos estar atentos a ella. Por lo tanto, debemos hacer que separar rápidamente este molde y sacar lo que es la fundición que hemos hecho para que ésta no se agriete debido a la presión que va a haber al momento de la contracción. Las ventajas de la fundición en el molde permanente, jóvenes, como decíamos, incluyen buen acabado en la superficie, el control de dimensionales estrecho, como ya se mencionó, además de la solidificación más rápida causada por el molde metálico genera una estructura de grano más fino, miren, no tan grueso. De esta forma puede producirse, dice, fundiciones más resistentes. El proceso está limitado generalmente a metales de bajo punto de fusión, como mencionábamos, debido a que los materiales de alto punto de fusión dañan también con el tiempo rápidamente nuestro molde permanente. La manufactura de formas geométricas, dice, se hacen más simples que las fundiciones en molde de arena. Debido a la necesidad de abrir en el molde, constituye otra limitación, además del costo. Debido al costo sustancial del molde, el proceso se adapta mejor a producciones de alto volumen que pueden automatizarse. ¿Ok? Por lo tanto, no nos serviría si queremos hacer simplemente una o dos piezas que solo se van a fabricar como parte artesanal de repente o de repente para entregar como hacemos nosotros en nuestro laboratorio, ¿no? Las partes típicas que se producen con procesos de molde permanente incluyen pistones de automotrices, cuerpos de bombas, ciertas fundiciones para aviones y proyectiles. Miren que están tan especializados ese tipo de moldes que se trabajan para piezas muy bien específicas, por así decirlo, muy detalladas para cierto trabajo a nivel industrial, como el caso de los automóviles o incluso aviones directamente. Tenemos también la fundición hueca, que es un proceso de molde permanente en el cual se forma un hueco al invertir el molde, después que el metal ha solidificado parcialmente en la superficie del molde, drenando, dice así, el metal líquido al centro. Por eso se llama parcialmente. La solidificación empieza en las paredes relativamente frías del molde y progresa con el tiempo hacia la parte media de la fundición. El espesor del casco se controla por el tiempo que transcurre antes de drenar. La fundición hueca se usa para hacer estatuas, pedestales de lámparas y juguetes a partir de metales de bajo punto de fusión, como lo que es el plomo, el zinc, el estaño. Miren. Quitando un poquito actualmente lo que es el plomo debido a su nivel alto de toxicidad, ¿verdad?
En estos artículos lo importante es la apariencia exterior, pero la resistencia y la geometría interior de la fundición no son relevantes. Por lo tanto, es más estético el tipo de fundición hueca. Tenemos también la fundición a presión, que la fundición a presión es un proceso que necesariamente utiliza moldes permanentes y se puede clasificar en fundición a baja presión y fundición con molde permanente al vacío y fundiciones también en dados. Tenemos la fundición a baja presión, que es el proceso de fundición con molde permanente básico, y en la fundición hueca. El flujo de metal en la cavidad del molde es causado por la gravedad. Mire, aquí se deja ir por gravedad. En la fundición a baja presión, el metal líquido se introduce dentro de la cavidad a una presión aproximada de 0.1 megapascal aplicada desde abajo, de manera que el metal fluye hacia arriba como se ilustra en la figura que vamos a ver a continuación. La ventaja de este método, dice, sobre el vaciado tradicional es que se introduce en el molde un metal limpio desde el centro del crisol, en lugar de un metal que ha sido expuesto al aire. Lo anterior reduce la porosidad producida por el gas y los defectos generados por oxidación y se mejoran las propiedades mecánicas del mismo. Aquí lo tenemos, miren jóvenes. Tenemos proceso de fundición, como dice, se hace una presión desde abajo, tenemos una presión de aire, la cámara hermética, la cuchara de colado, el metal fundido y se introduce, obviamente desde acá, miren que no lo trae desde la superficie, sino que desde cierta parte interior, haciendo que agarre un material mucho más limpio, como dice ahí, directamente. Mire, se hace la succión retráctil del molde. Obviamente recordemos que al momento también de solidificar va a estar lo que es la contracción. La sección inferior del molde, mire, metal fundido. La presión del aire, la cuchara de la colada, la carga hermética. Y se extrae un metal más limpio. Es un proceso de fundición, mire, muy, muy interesante. También tenemos el de fundición con molde permanente al vacío. La fundición con molde permanente al vacío es una variante de la fundición que acabamos de ver, la cual se usa vacío para introducir el metal fundido en la cavidad del molde, ¿no? No se utiliza una presión directa como en el anterior. La configuración general del proceso, sabemos que cuando hablamos de presión o de vacío, estamos hablando de una presión negativa, obviamente. Mucho cuidado con eso. La configuración general del proceso es similar a la de la operación fundición de baja presión. La diferencia es que se usa la presión reducida del vacío en el molde para traer el metal líquido por la cavidad. Creo que nosotros entendemos eso de vacío, ¿no? Cuando a veces nosotros hemos hecho, para un ejemplo muy clásico, cuando nosotros hemos tomado o queremos vaciar agua usando una manguera, succionamos jóvenes y generamos un vacío que le decimos nosotros. Entonces el sistema empieza a chupar o atraer esa sustancia líquida sin que necesidad nosotros estemos haciendo lo de succionar todo el tiempo, ¿no? Gracias al vacío formado. Es una diferencia ahí de presiones muy interesante. En ese caso, pues la diferencia dice que la presión reducida por molde para traer metal líquido a la cavidad, en lugar de forzarlo por una presión positiva de aire desde abajo, lo que decía, miren, una presión positiva. Los beneficios de la técnica al vacío en relación con la fundición de baja presión son que se reduce la porosidad del aire y los efectos relacionados obteniendo una mayor resistencia producto de fundición. Aquí la ventaja, jóvenes, es esto, que debido a como no tenemos aire constantemente, pues el aire, jóvenes, produce porosidad y aquí tendríamos menos de eso. Y tenemos para finalizar lo que es la fundición en dados, que es un proceso de fundición en el molde permanente en el cual se inyecta el metal fundido en la cavidad del molde a alta presión. Las presiones van desde 7 hasta 350 megapascales, miren, contrario al anterior que era de punto 1 megapascales. Permítanme que creo que me fui para adelante. Aquí quería mostrarles. Y en el caso de los de baja presión, que me mencionaba que era de 0.1 megapascales. Aquí tenemos entonces de 7 a 350 megapascales la fundición en dados. La presión se mantiene durante la solidificación. Posteriormente el molde se abre para remover la pieza. Los moldes en operación de fundición se llaman dados. De aquí el nombre de fundición en dados. El uso de la alta presión para forzar el metal dentro de la cavidad de dados es la característica más notable. Aquí ya tenemos alta presión y tenemos baja presión, presión por así decirlo, al vacío negativa y alta presión para este tipo de fundiciones en moldes permanentes también, jóvenes. El uso, dice, de esto de metal dentro de la cavidad del dado es la característica más notable, lo que es la alta presión, que distingue este proceso de otros en categorías de moldes permanentes. La operación de fundición en dados se lleva a cabo en máquinas especiales. Las máquinas modernas de fundición en dados están diseñadas para mantener un cierre preciso de las dos mitades del molde y mantener cerradas
mantenerlas cerradas obviamente, mientras el metal fundido permanece a presión dentro de la cavidad. Y aquí tenemos todo el sistema, ¿bien? Cilindros de cierre de dados, el mecanismo de articulación, las placas móviles, las barraquillas también directamente, las mitades de los dados, la mitad móvil, la mitad fija obviamente, la cámara en frío, el orificio, el cilindro de la cámara, y todo esto es un proceso ya mucho más mecanizado, mucho más especializado. ¿Ok? También tenemos que existen dos tipos de máquinas de fundición en dados, la máquina en caliente y la cámara, perdón, máquina no, cámara caliente y cámara en frío, hablando propiamente del sistema. Ambas son máquinas de fundición en dados. Eh, Sus diferencias radican, dicen, en la forma en que se inyecta el metal en la cavidad. En las máquinas de cámara caliente, el metal se funde en un recipiente adherido a la máquina y se inyecta en un dado usando un pistón de alta presión. Las presiones van de 7 a 35 megapascales. Son velocidades características de producción de hasta 500 partes por hora. La fundición en dados con cámara caliente impone una dificultad especial en el sistema de inyección, porque gran parte de dicho sistema queda sumergido en metal fundido. Por esta causa, las aplicaciones del proceso quedan limitadas a metales de bajo punto de fusión que no atacan químicamente al pistón y a otros componentes mecánicos. Estos metales incluyen el zinc, el estaño, el plomo y algunas veces el magnesio. Es la única desventaja, ¿no? Porque utilizamos materiales de alto punto de fusión, pues ya sabemos qué va a pasar con nuestra máquina en esta máquina de cámara en caliente. Se va a dañar. Aquí tenemos un esquema, jóvenes, el ciclo de fundición en la cámara en caliente, un metal fluye en la cámara, con el dado encerrado y el émbolo levantado, en el caso del 1, el 2, aquí, el émbolo dice fuerza el metal de la cámara a fluir hacia el dado, manteniendo la presión durante el enfriamiento y la solidificación, y 3, se levanta el émbolo, mire, se levanta el émbolo, se abre el dado y se expulsa la parte solidificada. La parte terminada se muestra en la parte 4. Miren, muy interesante. Vuelvo y repito, lo inconveniente que tenemos aquí es que se deben utilizar metales con bajo punto de fusión. Y tenemos las máquinas de fundición en dados de cámara fría. El metal fundido procedente de un contenedor externo para colar se vacía en una cámara sin calentar y se usa un pistón para inyectar el metal a alta presión en la cavidad del dado. Aquí tenemos más bien un pistón vamos a utilizar la presión, jóvenes. Las presiones de inyección usadas en esta máquina van de 14 a 140 megapascales. ¿Ok? Obviamente son mucho más altas, miren, que las que tenemos de lo que es la cámara en caliente. Pero obviamente la cámara en caliente se está basando en que tenemos un sistema ya a alta temperatura. Las velocidades de ciclo no es tan rápidas como respecto a las máquinas de cámara en caliente, debido a que es necesaria una cuchara de colada para vaciar el metal líquido. ¿Se acuerdan que eran 500 partes por hora en el caso anterior? Es debido obviamente a la cuchara de colada para vaciar el metal líquido desde una fuente externa a la cámara. Sin embargo, este proceso de fundición es una operación de alta producción, jóvenes. Las máquinas de cámara fría se usan típicamente para fundición de aluminio, latón, aleaciones de magnesio, seguimos con los mismos metales, aleaciones de bajo punto de fusión. Pueden también fundirse en máquinas de cámara en frío, pero las ventajas del proceso de cámara caliente favorecen más al uso de estos metales. Sería mucho más fácil trabajar con estos en cámaras en caliente, obviamente, pero también se puede trabajar aquí. Los moldes que se usan en operaciones de fundición en dados se hacen generalmente con acero de herramientas y acero para moldes refractarios. El tungsteno, jóvenes, y el molibdeno son buenas cualidades de refractarias, tienen buenas cualidades refractarias, pero también se utilizan, especialmente en los intentos para fundir acero y hierro en dados. Los dados pueden tener una cavidad única o múltiple. Las ventajas de la fundición en dados incluyen 1, altas velocidades de producción, 2, son económicas para volúmenes grandes de producción y 3, son posibles tolerancias estrechas del orden de más o menos 0,076 milímetros en partes pequeñas. La tolerancia es muy buena. 4, el buen acabado en la superficie. 5, son posibles secciones delgadas de hasta 0,05 milímetros, muy pequeñas, muy finas. Y 6, el enfriamiento rápido proporciona a la fundición granos de tamaño pequeño y buena resistencia. Ok, no tenemos granos algo grandes que sabemos que tienen menor resistencia, debido a que estaremos hablando de un monocristal básicamente, ¿no? Las limitaciones del proceso, además de los metales que maneja, son la restricción en la forma de las piezas. La geometría de las partes deben ser tal que puedan removerse las cavidades del dado. Miren, aquí otra vez tenemos el ciclo de fundición en cámara en frío. 1, se vacía el metal en la cámara con el dado cerrado y el pistón retraído. 2, el pistón fuerza al metal
a fluir en el dado manteniendo la presión durante el enfriamiento. Aquí lo importante es la presión y obviamente va solidificando. 3. Se retrae el pistón, se abre el dado y se expulsa la fundición. Y el sistema de vaciado está simplificado. Eh, no es tan sencillo estos tipos de sistemas, obviamente son más especializados y se necesita tener este tipo de máquinas, ya sea con cámara caliente o cámara fría, jóvenes. Aquí básicamente estaríamos haciendo lo que es la parte de algunos procesos de fundición bajo algunas técnicas muy importantes. No incluimos la técnica de molde desechable porque es algo que nosotros manejamos directamente en nuestra facultad, en nuestra escuela de metalurgia, aquí perdón, en nuestra carrera de metalurgia de la UNA, y seguramente vamos a trabajar varias de estas cuando estemos realizando alguna de ellas. Puede ser que alguien tenga la curiosidad de hacer en un trabajo en un tipo de estas fundiciones. Lógicamente las más recomendables pueden ser las de poliestireno y la de cera perdida también. Ok, buscar un mecanismo equivalente a eso. Así que jóvenes, lo dejamos aquí por hoy. Aquí estaremos finalizando lo que es este curso de proceso de fabricación y cualquier duda o consulta pues la estaremos abordando estos días para poder trabajar y así finalizar esta parte. Cualquier duda o consulta, ya saben, por favor ingresen al foro, trabajen lo que es el glosario, amplíen un poquito más todos estos métodos, por ahí les voy a compartir unos videos y vamos a trabajar en lo que es en videoclase de manera sincrónica en estos días. Muchas gracias, jóvenes, fue un placer, éxitos.